Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con la continuación del examen de las virtudes éticas en el libro de Ética a Nicómaco de Aristóteles. Por lo tanto, ubiquémonos en el libro quinto de este magnífico texto. Esta vez nos enfocaremos en los conceptos de justicia e injusticia de manera más general, es decir, la virtud ética que examinaremos más bien es la justicia, ¿ya? Dentro de todo su aspecto. Por lo tanto, este libro tiene que ser bien observado, sobre todo por estudiantes de derecho, porque los conceptos de justicia de Aristóteles son tremendamente importantes en las primeras cátedras de derecho. Aquí vamos a ver el concepto, por ejemplo, de justicia distributiva. Vamos a ver el concepto de justicia correctiva, de justicia política, de la equidad. Ojo ahí, de la equidad, un principio del derecho, un principio general del derecho. Así que esto incumbe tanto a los estudiantes de derecho, a los de filosofía y a cualquier persona que esté interesada en el concepto de justicia y que cuando le pregunten a usted como una persona, ¿no es cierto?, de a pie, le pregunten, oiga, ¿usted qué sabe de la justicia? Bueno, con este texto usted va a poder responder bien a esa pregunta, porque el concepto de justicia que tiene Aristóteles ha trascendido en el tiempo y la mayoría de las personas y la mayoría en realidad de los intelectuales concuerdan en que el concepto de justicia de Aristóteles es un concepto sensato y un concepto que puede aplicarse incluso hasta el día de hoy. Por lo tanto, sin más preámbulo, veamos el libro quinto de la Ética a Nicómaco. Bueno, primero que todo, empezamos con la naturaleza de la justicia y la injusticia. Aristóteles nos presenta lo que se entiende por justicia y cómo es el hombre justo. Veamos cómo la define. Dice Aristóteles: vemos que hay un acuerdo en llamar justicia a aquel hábito y costumbre que dispone a los hombres para realizar cosas justas y por el cual obran rectamente y lo desean. Ahora veamos cómo define lo injusto. De la misma manera, la injusticia es aquella disposición que induce a los hombres a cometer agravios y a querer lo que no es justo. La justicia y la injusticia están más cerca de los hábitos que de las facultades, porque en los hábitos es donde se encuentran los opuestos, mientras que en las facultades no. En efecto, las facultades pueden estar inclinadas a muchos opuestos, pero el hábito no está, solo está inclinado solamente a uno. Un mismo hábito no puede inclinarse a dos opuestos. Por ejemplo, no puedo decir que me sanaré a través de la enfermedad, sino que me sanaré a través de lo saludable. Muchas veces resulta que el hábito bueno se puede identificar por su contrario. Es decir, si salud consiste en tener el cuerpo firme, su contrario será tener el cuerpo laxo, flojo. A continuación daremos las características del hombre justo e injusto. El hombre justo es aquel que respeta la ley, el que no tiene codicia y sí considera la igualdad. Ese es el hombre justo. El hombre injusto, por lo tanto, es el que viola la ley, codicia todo en exceso y no considera la igualdad. Detengámonos más tiempo en el hombre injusto. Si éste codicia todo en exceso, lo que codiciará serán las cosas buenas, pero no en términos absolutos. Además de eso, también codiciará la maldad, pero de la manera más mínima posible. Sin embargo, consideremos que el mal menor es un tipo de bien con respecto de otra cosa. Por lo tanto, el hombre injusto es absolutamente codicioso,
¿Por qué dice Aristóteles que el hombre injusto es absolutamente codicioso? Porque no solamente quiere el bien suficiente, sino quiere más allá, quiere abusar, ¿no es cierto?, de aquel bien y sufrir de la manera más mínima posible. Entonces, si el hombre justo es el que actúa conforme a la ley, entonces las leyes también son justas. Las leyes son las que proponen una organización política y social que haga que los ciudadanos preserven su felicidad. Por lo tanto, conviene al bien general de todos. La justicia comprende la virtud como un absoluto, es la práctica de la virtud en su perfección. Un individuo puede practicarla y ser virtuoso, pero será mucho más virtuoso si la practica con los demás, puesto que es esto lo más difícil de hacer. Finalmente, la justicia es la suma de todas las virtudes y la injusticia la suma de todos los vicios. Ahora veamos el concepto de justicia universal y justicia particular. Pueden existir dos tipos de justicia e injusticia, la universal y la particular. La primera es una justicia o injusticia tomada de un modo absoluto y la última tomada de modo parcial, la particular. Analicemos primero la injusticia. Un ejemplo de injusticia particular podría representarse en el adulterio. Si un hombre comete adulterio para ganar dinero, entonces este es un codicioso. Pero si un hombre paga por cometer adulterio, entonces este es un hombre licencioso que no es necesariamente codicioso, ¿no es cierto? ¿Cuál de estas dos es injusticia absoluta y cuál particular? Bueno, el hombre licencioso, este que paga el servicio de adulterio, es injusto de manera particular porque si bien paga por un servicio, lo cual es bueno, comete el vicio del adulterio. Por lo tanto es una injusticia particular y parcial, por cierto, parcial. El hombre codicioso, que es el que comete adulterio solamente por la ganancia de dinero, es injusto de manera absoluta, pues no hay ningún bien que lo haga parcial. En efecto, el hombre licencioso pagaba por un servicio y eso estaba bien, pero este hombre solamente comete adulterio para ganar dinero, por lo tanto no tiene, digamos, una salvación para denominarlo justo, ¿no es cierto? Con respecto a la justicia universal, esta corresponderá a lo que interesa al hombre de bien, mientras que la particular estará relacionada con el honor y los intereses materiales. Justicia distributiva. Acá tenemos que poner atención, chicos, porque la justicia distributiva es un concepto que asienta Aristóteles y que está, me parece que en todas las asignaturas humanistas. Como lo injusto es considerado un extremo y es contrario a la igualdad, entonces diremos que la igualdad es una medianía. Por lo tanto, si la igualdad es una medianía, también sería una virtud. Y como toda virtud, finalmente sería lo justo. Como diría Aristóteles, el principio de igualdad descansa en la virtud. Esto ya lo habíamos visto en el examen de las virtudes éticas y en el libro 2 de la Ética de Nicómaco, donde decíamos, ¿no es cierto?, que la igualdad es un término medio, ¿ya? Y que el opuesto a esta igualdad sería la desigualdad. Y también decíamos que no había un tercer medio. Entre igualdad y desigualdad no hay un tercer medio, ¿no es cierto? O sea, no tercer medio, sino que un tercer concepto. Esto queda de manifiesto, que el principio de igualdad descansa en la virtud, cuando hay distribución de bienes y honores. Si los repartos son igualitarios, entonces habrá justicia. De lo contrario, habrá injusticia. De aquí se desprende que la igualdad y la justicia consisten en una especie de proporción. Y de acuerdo con Aristóteles, la proporción es una igualdad de razón que consta de 4 términos, incluso en las matemáticas. De hecho, Aristóteles compara las proporciones matemáticas a la vida práctica de las personas. Si pudiera dar un ejemplo,
no lo puedo dar de manera oral porque sería muy difícil, ¿ya? Por lo tanto, los invito al link que está abajo en la descripción, y en ese link usted puede ver a lo que se refiere Aristóteles con la proporción. Está la proporción discreta o no continua y la proporción continua. La proporción discreta es un tipo de proporción donde existen 4 números diferentes pero que dan el mismo resultado. En la proporción continua existen 4 números pero sus términos medios son iguales. Por eso los invito, mejor que esta explicación, los invito a ver el blog y que vean a ustedes ahí a qué se refiere con esta proporción, porque Aristóteles utiliza números, ¿ya? Y lo explica con todo esto con palabras. Entonces yo lo tengo en el blog de manera matemática y de manera escrita también. Así que para que se enteren un poco más de qué se trata esta justicia distributiva. Justicia correctiva. Este tipo de justicia no actúa de acuerdo a la proporción, es decir, es contraria a la justicia distributiva. Aquí no cuenta que se indulte al hombre bueno porque defraudó al malo, o que el hombre malo defraude al bueno, o que los dos cometan adulterio. La justicia debe corregirlos por el delito que cometen y no por quienes sean. Qué importante la justicia correctiva, sin tomar en cuenta quiénes son, sino que de un principio de igualdad, ¿no es cierto? Pero, ojo, en este tipo de justicia no puede existir la proporción ni la igualdad. Pues, ¿cómo sería posible que el daño recibido y el delito cometido se distribuyan de manera igual? Al contrario, se dará de forma desigual porque no tienen las mismas proporciones. Sí habrá igualdad en el castigo que reciba correspondiendo al daño que hizo a la otra persona. Ahí sí debe haber una proporción. ¿Ok? Los dos conceptos mencionados corresponden a quien hizo daño y quien lo recibió. La ganancia se da en quien hace el daño y la pérdida en quien lo recibe. Para corregir esto, el juez tendrá que identificar y aplicar el término medio entre la ganancia y la pérdida. El que daña tiene una ganancia en cuanto a lo que le produce un bien, mientras quien recibe tiene una pérdida, y así se produce en él el mal. Si el que daña tiene una ganancia, entonces habrá que quitársela y darle al que perdió dicha parte de la ganancia. Por lo tanto, esto es bien directo, dice Aristóteles, esto es bien directo. Bueno, usted hizo daño, usted se le tiene que quitar todo lo que haya ganado. La justicia y la reciprocidad. La reciprocidad la entenderemos mucho mejor con la conocida ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Según Aristóteles, la reciprocidad no tiene nada que ver con la justicia distributiva ni con la correctiva. De hecho, si un funcionario público golpea a otro, quien recibe el golpe no puede proceder a golpear al funcionario. No obstante, si el funcionario es golpeado por otra persona, dicha persona no solo recibirá un golpe, sino que además recibirá un castigo suplementario. La reciprocidad se debe dar en una justa proporción, pues en una ciudad se debe dar a cada uno de los ciudadanos lo que se merece. Y esto va en contra, aquí tenemos que vincular, ¿no es cierto?, inmediatamente a Platón, porque esto va en contra de lo que decía Platón. Y recordemos, ¿no es cierto?, en la República, cuando se hablaba de esta frase muy famosa de Polemarco en la República de Platón, y esta es la frase: hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. Recordemos que Sócrates no estaba de acuerdo con esta oración, con esta frase, porque Sócrates, decía que en realidad a los malos también se tenía que corregir con el bien, porque darle lo que merece, ¿no es cierto?, a alguien malo lo va a hacer más malo. O sea, si yo pienso que a un enemigo hay que hacerle el mal, lo voy a volver más malo. Por lo tanto, no a todos hay que darle lo que se merece. Aristóteles, ¿no es cierto?, por una cuestión quizás práctica de leyes, no opina así, porque la justicia para él debe tener una reciprocidad. Y a cada ciudadano hay que darle lo que se merece.
cada objeto de intercambio entre dos personas tiene que tener un precio o una tasa. La obra del zapatero no vale lo mismo que la de un arquitecto. La de este último es superior, pues supone una estructura más grande. Entre zapatero y arquitecto pueden intercambiar sus obras, puesto que son de distintos oficios, pero el intercambio entre dos oficios iguales no sería posible. Entre dos médicos, por ejemplo, o dos zapateros, o dos arquitectos. Evidentemente el dinero existe para que dicho cambio ocurra, porque es él el que hace que una cosa tenga precio. El dinero también mide las cosas para que éstas puedan ser proporcionales al objeto que se está vendiendo o comprando. Y esto, a su vez, permitirá la figura, ¿no es cierto?, del contrato. De aquí que a esto, ¿no es cierto?, se le llame reciprocidad. Ahora veremos el concepto de justicia política. ¿Cuándo y con qué agravio un hombre es injusto? El hombre injusto es el que acapara todas las cosas buenas para sí mismo sin pensar en los demás. En cambio, el hombre justo es el que da a los demás. Por supuesto, la justicia política es una especie de justicia civil donde el hombre que es justo se desvela por los demás, mientras que el hombre injusto se preocupa solo por sí mismo. En todo caso, la justicia política solo puede ejercerse por quienes tienen el mando y además obedecen. Por lo tanto, los niños no podrían ejercer justicia política, porque ellos no ejercen el mando, sino que solamente obedecen. La justicia natural y legal. Dentro de la justicia política encontramos dos especies: la justicia natural y la justicia legal. La justicia natural es un tipo de justicia inmutable que se aplica y se manifiesta más allá si a alguien le parece o no. Por ejemplo, el fuego se dirige hacia arriba y la tierra hacia abajo. Estas cosas suceden más allá de si nos parecen o no. Recordemos que para Aristóteles los elementos tenían direcciones propias, es decir, no había una fuerza de gravedad, no había una fuerza externa, sino que el movimiento del fuego era justamente dirigirse hacia arriba y el de la tierra hacia abajo. Y estas cosas suceden independiente de lo que nos parezca o no. Mientras que por otro lado, la justicia legal consiste en hacer válidas las acciones de una comunidad. Por ejemplo, que se sacrifique una cabra y no dos ovejas. Esta acción es por el bien de la comunidad, puesto que es una especie de tributo que hará bien a todos. Ahora, este es el principio, chicos. Esto es el principio de lo que se podría conocer en derecho. Ya se dan cuenta cómo la ética nicómaco está muy vinculada al derecho. Esto tiene relación con el derecho natural, ¿no es cierto? Es decir, que hay principios que son inmutables, que no dependen de nosotros y que están en la naturaleza. Están en la naturaleza y que no se pueden evitar, y por lo tanto los filósofos, de hecho los sofistas, habían un par de sofistas que decían que las leyes naturales eran mucho mejor que las leyes humanas, ya, porque las leyes naturales eran hechas por Dios. Por lo tanto, todo lo que viene de Dios es bueno, y las leyes, digamos, humanas siempre están modificándose, siempre están cambiando. En cambio, la de Dios, ¿no es cierto?, que la ley natural nunca cambia. La diferencia entre las dos es que la justicia natural no está condicionada por los hombres y que la legal sí está condicionada por ellos, ya que es un tipo de convención. La justicia y la responsabilidad. El agravio o la obra en la justicia dependen de lo que es tanto voluntario como involuntario o forzoso. Cuando el agravio es voluntario lo identificamos como injusticia, pero puede ocurrir que si el agravio no es voluntario, haya injusticia de todos modos. Por lo tanto, lo voluntario se puede tomar de dos formas: por elección, este tipo de voluntariedad se hace a través de la deliberación y la consulta, y también hay algo voluntario sin elección, que no son cometidas por deliberación ni consulta. De estas dos se desprenden tres posibles daños que se pueden causar en las contrataciones o relaciones sociales. Un daño por ignorancia, cuando se obra sin saber contra quién, cómo ni con qué fin en aquello que se hace.
Daño por cólera, cuando se hace con pleno conocimiento, pero sin premeditación ni maldad. Daño por agravio, cuando se hace con pleno conocimiento y voluntad. Al igual que Platón, Aristóteles nos dice que los daños provocados por la ira son involuntarios y que no proceden del individuo, sino más bien de algo externo a él. Los agravios hechos por ignorancia son dignos de misericordia, dice Aristóteles. Muy bueno ese concepto, ¿eh? Voluntariedad e involuntariedad. Aristóteles comienza el capítulo con la siguiente frase dicha por Eurípides. Eurípides, recordemos que es un trágico, es un trágico que tenía, por ejemplo, como obras, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho una en lo particular, que es Alcestis. Alcestis, se las recomiendo porque es una muy bonita obra que involucra, ¿no es cierto?, al héroe, a Hércules y a unos reyes de la antigua Grecia, así que se las recomiendo. Alcestis se llama la obra. Y así dice la frase dicha por Eurípides: he matado a mi madre, voluntariamente y deseándolo ella o en contra su voluntad y sin quererlo. ¿Es acaso posible ser víctima de una injusticia de modo voluntario o por el contrario, es esto siempre forzoso, así como hacerlo es voluntario? Y entonces, padecer la injusticia tal como cometerla, ¿es siempre voluntario o unas veces es voluntario y forzosas otras veces? Obrar justamente, según la línea aristotélica, aquí nos salimos de la cita de Eurípides, es siempre un acto voluntario. La justicia es siempre un acto voluntario, dice Aristóteles. Por otro lado, recibir agravios o buenas obras resulta ser o voluntario o forzoso, tal y como lo vimos en el capítulo anterior. Ojo que, si bien obrar justamente siempre tiene lo voluntario, ¿no es cierto?, Aristóteles, recordemos que en el capítulo anterior también decía que lo voluntario también tenía su mal, o sea, que también el mal se podía cometer voluntariamente, así que hay que tener ojo ahí, hay que distinguir. Capítulo 10, la equidad. Concepto de derecho también muy importante. Existen algunas confusiones con el término equidad, pues muchas veces se vincula la equidad con el bien y por lo tanto con lo justo. Siempre que hablamos en términos generales decimos que algo es bueno, pero para especificar más decimos que las cosas son mejores cuando son equitativas. Sin embargo, esto no quiere decir que la equidad sea menos que la justicia, pues el hombre que es equitativo es igualmente justo. La diferencia podría radicar en que la equidad es un tipo de rectificación de la justicia. Podríamos decir que las leyes se ocupan mejor de las cosas generales y la equidad se ocupa mejor en las cosas concretas o específicas. Y en efecto, chiquillos, así surge también en el derecho. Disculpen que me siga basando en el derecho, pero es tan obvio lo que dice aquí la ética Nicómaco y es tan importante, digamos, el concepto que ofrece aquí en cuanto a la justicia, ¿no? Es muy importante. Por lo tanto, fíjense que la equidad, cuando ya no hay nada, digamos, cuando ya se acaban todas las reglas de interpretación de la ley, por ejemplo, cuando una ley es muy oscura, una ley no se puede, digamos, o tiene una dificultad tan grande de interpretación que resulta difícil para el legislador o resulta difícil para el abogado, ¿no es cierto?, en ejercicio, la equidad viene a suplir de alguna manera esta falta de interpretación que tiene la ley, o esta dificultad más bien de interpretación. La equidad viene a suplir eso y viene a decir, bueno, por cosas de equidad, ¿no es cierto?, por una cuestión equitativa, el juez va a fallar en especie de ese criterio, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir justamente que la equidad es un criterio del juez, ¿ya? Es un criterio que obviamente está vinculado a la equidad. Esa es la idea, ¿no? Lo que la ley no prescribe, no lo permite, lo prohíbe. Lo que la ley no prescribe, no lo permite, lo prohíbe. Y como no dice nada sobre darse muerte a uno mismo, entonces entenderemos que está prohibido hacerlo. Se dan cuenta que aquí en este capítulo, en el capítulo 11,
se habla sobre el suicidio, sobre la injusticia contra uno mismo. Y Aristóteles dice como que la ley no prescribe, ¿no es cierto? Como la ley no dice nada sobre eso, entonces está prohibido hacerlo. ¿Se dan cuenta? Uno podría pensar lo contrario, uno podría pensar que si no está la ley, al contrario, está permitido hacerlo, pero Aristóteles nos dice que no. Porque lo que la ley no prescribe, no lo permite, lo prohíbe. En cuanto al suicidio, para Aristóteles es imposible que uno pueda cometer injusticia a uno mismo. De hecho, al igual que Platón en Gorgias, el filósofo considera que cometer injusticia es peor que padecerla. Por lo tanto, recibir daño de uno mismo es peor que cometer daño contra uno mismo, pues el recibir daño es un mal menor, y por consiguiente, un bien. Sin duda que el suicidio es malo, pero si no es malo contra uno mismo, ¿con respecto a qué es malo? Aristóteles nos dice que contra la ciudad. Contra la ciudad. El suicidio es malo contra la ciudad. En efecto, no sería un ejemplo que alguien se suicidara. Por lo tanto, en la visión de Aristóteles, el suicidio, digamos, no tiene cabida como algo bueno. Bueno, la verdad hemos llegado al final de este episodio de la Ética Nicómaco, del libro quinto ya, y en mi opinión este libro me parece que es muy similar a la República, a las leyes y a Gorgias, que son libros de Platón. Concuerdan con que la ira es algo involuntario y con que es peor cometer injusticia que recibirla. Un acuerdo como pocos en los libros de Aristóteles. Ya sabemos ahora que la justicia es parte de la virtud y la injusticia es parte del vicio, como también la justicia es un término medio, mientras que la justicia como vicio respectivo, mientras que la injusticia como vicio respectivo representa los extremos del término medio. Con este libro hemos terminado en análisis de las virtudes éticas y comenzamos con el próximo, con el examen de las virtudes intelectuales o dianoéticas. Muy interesante también. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por seguir viendo el canal. Me he demorado un poco en hacer estos videos, en hacer estos podcasts. Ya sabrán ustedes la situación, mucho trabajo, muchas pruebas, de todo, así que, pero ahora ya estamos un poco de vuelta, no sé hasta cuándo, pero ya con el objetivo de terminar la Ética Nicómaco. Que estén muy bien, cuídense, suscríbanse, comenten y den like.